Muy buenos días, espero que estén muy bien y esperamos que la peregrinación vaya todo bien hasta el día de hoy. Con nuestra catequesis de hoy vamos a terminar un poco esta introducción muy general que hemos querido hacer desde la Tierra Santa con hechos. Quiero subrayarle esto, hechos. Caminata en el Valle de Cedrón, Pentecostés en Jerusalén, conversión de Pablo, encuentro de Jesús con Nicodemo, etc. Y hoy vamos a tratar de resumir esta grande introducción con una especie de clase de catecismo, de catequesis que hacemos aquí en nuestro estudio. Estamos hoy en el estudio del Magdala Media Center, por si no lo sabían. Entonces, quiero tomar de la Sagrada Escritura 2 o 3 imágenes que se refieren al crecimiento de la vida espiritual y al crecimiento de nuestro seguimiento de Cristo, basados en la naturaleza. Entonces, voy a leer brevísimamente la explicación de la parábola del buen sembrador, del divino sembrador. Voy a leer una frase de San Pablo y luego voy a hacer aquí unos super esquemas que se van a quedar con los ojos cuadrados. Espero que sean claros y no que nos vayan a confundir en ningún modo. Voy a hacer 3 esquemas, 3 hipótesis de vida cristiana basados en la vida de gracia y luego vamos a tener 3 escenas de la Tierra Santa para tratar de imaginar y de visualizar lo que explicamos aquí. Es el tiempo de la gracia, el banquete está servido. Es el tiempo de la iglesia, Cristo nos ha redimido. Peregrinos en la tierra, con inmensa sed de cielo, tú nos das los sacramentos, porque en ellos estás tú. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa, congregados en el nombre de la Santa Trinidad. Celebramos la liturgia con solemne libertad. No me basta agradecerte, quiero hacer tu voluntad, revestirme de tu gracia y llevarte a los demás. Pues del pecho de tu iglesia bebe nuestra humanidad. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa.
¿Qué dice la parábola de el sembrador? No digo la parábola, digo la explicación de la parábola. La voy a leer. Vosotros pues, escuchad la parábola del sembrador, dice Jesús en el capítulo 13 de San Mateo, versículos 18 y siguientes. Vosotros pues, escuchad la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. Viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante. Y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. Yo quiero añadir al tribulación o persecución, quiero añadir tentación. Llega cualquier tentación y sucumbe. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la comprende. Este sí que da fruto y produce 100, otros 60, otros 30. Los tres evangelistas sinópticos nos refieren a esta parábola, por lo cual significa que es importantísima y que tenemos que ponerle la máxima atención. Voy a terminar con una frase de San Pablo en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, versículos 5 y siguientes. Capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, versículos 5 y siguientes. Habla San Pablo de él como predicador y como sembrador. La parábola del sembrador la entendieron los apóstoles inmediatamente. Y San Pablo dice, yo soy sembrador. Pero vamos a ver lo que nos dice. ¿Qué es pues Apolo? Apolo era otro apóstol de tiempos de San Pablo. ¿Qué es Pablo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y cada uno según lo que el Señor le dio. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien dio el crecimiento. Fue Dios quien dio el crecimiento. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios hace crecer. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo, ya que somos colaboradores de Dios y vosotros, campo de Dios, edificación de Dios. Queridos hermanos, basados en estas dos pasajes de la Escritura, yo quiero expresarles de un modo sencillísimo. Por favor, tómenlo como lo que es una explicación fraterna, una catequesis simple, sencilla. Quiero expresarles cómo yo visualizo la vida de gracia. Vamos a ver si nos ayuda ahora que estamos iniciando y que nos sirva también para identificar dónde estoy yo en mi vida cristiana. Vamos a ver si esto nos ayuda a aclararnos. Voy a poner 3 escenarios. Primer escenario, vivo en la gracia de Dios y quiero ser santo. Vivo en la gracia de Dios y quiero ser santo. Y yo lo visualizo, si me permiten, del siguiente modo. Vamos a poner unas líneas. Y aquí vamos de 0 a 100. Dijimos vivir en gracia.
santidad. Ya vimos en una de nuestras misas y vimos también con Nicodemo que Dios quiere hacernos nuevos. Nos va a hacer nacer de nuevo, es obra de Dios, es obra de la gracia. Y acuérdense que los primeros cristianos se llamaban entre ellos los santos de Jerusalén, los santos de Damasco, los santos de Chipre, los santos de Antioquía. ¿Por qué? Porque la santidad es un don y un regalo de Dios que nos regala en la gracia, con la gracia, a través de los sacramentos de la iglesia. Entonces, yo quiero imaginar, queridos hermanos, que la vida de gracia de uno que quiere ser santo y que quiere corresponder a Dios, parte de cero. Y realmente parte de cero. Acuérdense que el pecado original nos dejó a todos anulados y destruidos. Parte de cero. Da un subidón. Vamos a poner aquí hasta el 60%. Esto vamos a ponerle 40, más o menos. Da un subidón aquí. El bautismo nos hace cristianos, nos hace criaturas nuevas, nacemos de nuevo, vivimos en la gracia de Dios. Y luego con la confirmación y con la Eucaristía se va a completar nuestra iniciación cristiana, y con eso, confirmación y Eucaristía, estamos al 100, al tope de las gracias de Dios, de los dones del Espíritu Santo en nuestra alma. ¿Qué pasa con la persona que quiere vivir en gracia, que ama su vida de gracia? Pues miren, si es una persona normal, tendrá una oscilación más o menos así. Puede ser incluso, tristemente, puede ser que en algún momento pierda la gracia. Es hombre, es mujer, seres humanos normales, y nos damos aquí un bajón hasta acá. Perdí la gracia, me descuidé, caí en una tentación horrible, grave, me aparté de la gracia y caí en pecado mortal. Nosotros dividimos entre pecado venial, pequeño, sencillo, que no nos hace morir en la gracia, y pecado mortal, el que me lleva a la muerte de la vida de gracia. Esa muerte es relativa porque el bautizado mantiene siempre en su alma el carácter sacramental. Pero nuestra vida de gracia, aquí me pasé de más, caí en caída libre y caí en pecado mortal, perdí la gracia de Dios. Pero si mi decisión y mi amor a Dios es grande y me arrepiento, la recupero enseguida. La recupero, tengo que purificarme del pecado, a lo mejor vuelvo a caer un poquito, pero sigo para arriba, me confieso, me arrepiento, voy a un retiro, a unos ejercicios espirituales o a una peregrinación virtual y quiero ser santo. Fíjense en dónde estamos con nuestra vida de gracia. Es un esquema, es una simplificación, no lo tomen como palabra de Dios, pero partimos de cero porque nacemos en pecado original. La gracia del bautismo nos coloca en un primer momento maravilloso, hijos de Dios, criaturas renacidos, y con la Eucaristía y con la confirmación crecemos y maduramos. Y ahí va nuestra vida, más fervorosos, menos fervorosos, pero en santidad, en vida de gracia. Y si tengo la desgracia de cometer un pecado mortal, pierdo la vida de gracia, caigo, caída libre, pero la recupero enseguida. Vean, esto es una línea, es un momento de mi vida, me descuidé, fui tonto, me obnubilé, qué sé yo, pero la recupero enseguida y sigo mi proceso siempre en verde, siempre en vida de gracia. Este es el primer esquema que nos muestra fundamentalmente 3 o 4 cosas. La primera, la decisión es la de amar a Dios, vivir en el amor de Dios, vivir en la gracia de Dios. Yo no me hago la idea de vivir en pecado.
no me hago la idea de ponerle una veladora a Dios y otra al diablo. No, no puedo y no quiero y no lo hago. Segundo, esto es de personas normales, por eso puede haber que haya alguna línea roja, porque somos personas normales y caemos y podemos equivocarnos. Tercero, dice San Juan en el capítulo 14 de San Juan, capítulo 14, 23. Fíjense lo que dice. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y pondremos nuestra morada en él. Morada de Dios. Por eso dice San Pablo, ¿no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Habita Dios en vuestra alma, la inhabitación de la Santísima Trinidad en mi alma, y por eso, con sus más y sus menos, pero vivimos en la gracia de Dios. Queremos ser santos, queremos vivir en la gracia de Dios. Este es el primer escenario. Vamos a ver un segundo escenario, a ver si nos ayuda a entender esta maravilla y este regalo de Dios. Vamos a hacer nuestras líneas igual que antes, en negro para que se vea bien. Dijimos que esto era 100, esto era 60, esto era 30 y esto es 0. Y vamos a ponerle vida de gracia. Vida de gracia, pero aquí lo puse mediocremente. Vamos a ser realistas. Una vida de gracia mediocremente. Quiero ser cristiano, quiero ser católico. A lo mejor me bautizaron, hice hasta la primera comunión, no sé muchas cosas, medio le echo ganas, me abandono por tiempos. ¿Qué pasa al que vive en una situación así, un poco descuidada? Y a lo mejor no necesariamente por culpa personal, pero no fue educado, no le enseñaron, no le dieron buenos ejemplos, en fin, qué sé yo. Parte del bautismo, y el bautismo, ¡pum!, nos pone aquí ya hijos de Dios, bendecidos, agraciados. Maravilloso el estado de gracia en que nos deja el bautismo. Posiblemente incluso recibe la confirmación y la primera comunión, y con eso llega a la madurez de su vida de gracia. Pero ¿qué le pasa a una persona que no se decide amar a Dios en serio, que no quiere radicalmente ser fiel a Dios, sino que, como digo, le pone una veladora a Dios y una veladora al diablo? Le pasa que empieza a tener bajones, y llega a bajones en los cuales probablemente compromete su vida de gracia. Y aquí está en la mediocridad. De repente le llega una grande luz, tiene oportunidad, o alguien le dice, oye, vete a confesar, le dan un empujón y va y se confiesa como un esfuerzo increíble, pero no tiene, dice el Evangelio, nació entre piedras, está entre piedras, entre abrojos, vuelve a dar un bajón, vuelve a dar un bajón. Vean la diferencia. En este caso, fíjense cuánto rojo aparece. En el primer caso había una determinación de amar a Dios sobre todas las cosas.
y se ponen los medios, y se buscan los sacramentos, y se buscan los medios, los recursos para ser fiel a Dios. En este caso dijimos mediocremente porque no se ponen los medios, no se ponen los recursos, no se buscan los sacramentos, ocasionalmente, si se puede, si no, no importa. Y hay una vida que va entre el bueno y el malo en una mediocridad peligrosa. ¿Por qué una mediocridad peligrosa? Porque, queridos hermanos, nos enseña la doctrina católica que el último estado de nuestra vida, y que es libre opción y determinación nuestra, se va a fijar para siempre, para la eternidad. Si yo muero en la gracia de Dios y he vivido en su amor, etcétera, y muero aquí, esto se va a fijar para la eternidad. Si muero aquí, se va a fijar para la eternidad, con una excepción, que hay un purgatorio. Hay un purgatorio y uno que no muere muy bien, pero Dios tiene misericordia y no era tan malo, etcétera. Dios tiene misericordia, pasa por el purgatorio donde se va a purgar y no sabemos muy bien cómo va a ser eso, ni queremos saberlo. Pero si uno muere por aquí abajo en estado de pecado mortal, es decir, en una actitud contraria a Dios, contraria a la moral, contraria a la gracia, esto también se le va a fijar y se le va a fijar para siempre. Entonces, queridos amigos, ya pusimos dos escenarios: una vida de santidad normal, humana, una vida medio mediocre. Vamos a poner ahora una vida de pecado. Vamos a ver si logramos expresar una vida de pecado. Y yo quiero que reflexionen que esto no depende de Dios, esto depende de nosotros. No le echemos la culpa a Dios nuestro Señor. Dios nuestro Señor, dice la Escritura, no va a permitir que seamos jamás tentados por encima de nuestras fuerzas. Dios nuestro Señor nos ama, Dios nuestro Señor nos ofrece la gracia, nos ofrece el perdón, nos ofrece los sacramentos siempre. Si no los aprovechamos, si no usamos de ellos, es nuestra responsabilidad y nuestra actitud. Yo quiero hablar de esto por completar el cuadro. Desde luego espero y le pido a Dios que no sea el caso de ninguno de nosotros. Uno que es bautizado. Nace, ¡pum!, es bautizado. Probablemente incluso hace hasta la confirmación y la primera comunión. Llega a su madurez en la iniciación cristiana, pero le vale gorro, no tiene escrúpulos, una conciencia no formada o deformada, tiene muchos problemas y empieza un devaneo entre sí, no, sí, y finalmente le vale gorro, se abandona, vive una vida alejada de Dios, más o menos juguetea por aquí, hace esfuerzos medio vanos, pero en realidad no le importa ni Dios ni los hombres. Entonces, aquí tenemos que corregir el título y ponerle vivir en pecado. En pecado. A lo mejor hay por ahí un chispazo, ¿verdad? Pero el chispazo dura poco porque las actitudes fundamentales de la vida se consolidan. Queridos hermanos, no sé si mi gráfica es al 100% acertada, pero como ven, recibió la gracia, recibió los sacramentos,
pero su vida pobre, mediocre, sin poner los medios, lo va llevando y acaba viviendo en una vida de pecado, un abandono de la gracia. No le importa la gracia, no se confiesa, no recibe la comunión, ora poco o no ora nada, etcétera, etcétera. Esta situación, queridos hermanos, es muy peligrosa. Dice el Evangelio del sembrador, cayó la semilla entre espinas y abrojos. Espinas y abrojos. La sofocaron. El gusto del mundo, el gusto de los placeres, la indelicadeza de conciencia. El mundo va sofocando y va ahogando la gracia y el amor de Dios y acaba por perderlo. San Pablo tiene expresiones durísimas sobre esto. Dice, esos para quienes su Dios es el vientre y su gloria, sus vergüenzas. Se glorían en sus vergüenzas. Lo que debería hacerles morir de vergüenza es para ellos su gloria. Yo no quiero con esto hacer juicio de nadie en absoluto y quiero que entiendan que esto es un modo de representar sencillo, simple, si me permiten casi hasta infantil. Quiero que lo vean, que vean tangiblemente lo que es recibir la gracia de Dios y cuidarla, amarla, protegerla, cultivarla o descuidarla, ser mediocre, ser tibio, ser superficial o de plano abandonarse completamente al pecado. Algunos santos nos enseñan maravillosamente con sus expresiones, esto ya lo hemos mencionado en algún caso. Por ejemplo, cuando un santo dice, yo prefiero morir que pecar, esa persona ha llegado a una madurez cristiana y dice, vale más mi eternidad y mi amor a Dios que mi vida natural. Cuando en cambio caemos en la mediocridad y en la tibieza, esto no se da nunca de la noche a la mañana. Vamos dando pasitos, uno pequeño, otro por acá, otro por acá, otro por allá, pasitos, 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 y cuando nos damos cuenta ya nos hemos alejado del camino de Dios, del camino de la verdad. Nunca se llega ahí de la noche a la mañana, se van dando pasitos. Y el pecado es muy atractivo. Las tentaciones son muy atractivas. Se presentan siempre bajo un aspecto de bien. Acuérdense que el demonio es el padre de la mentira. Entonces el demonio nos pone mentiras como Adán y Eva. No. Ustedes van a ser como dioses. No, Dios no les prohibió, solamente que les dijo que el demonio nos presenta las cosas de un modo amañado, mentiroso. Y por eso nos engaña y por eso nos hace abandonar el camino del bien y tristemente podemos vivir, no solamente caer en el pecado mortal que mata nuestra vida de gracia, sino vivir en pecado mortal y abandonarnos al pecado mortal y ya no nos importa mucho ni Dios, ni la eternidad, ni la iglesia, ni nos importa nada. Queridos amigos, queridos peregrinos, vamos ahora a ver esto en 3 escenarios de la Tierra Santa. Se los voy a anticipar y vamos a visitarlos, o los hemos visitado por ustedes y para ustedes para mostrarles estos 3 escenarios. El primer escenario es en el desierto de Sodoma. Y vamos a ver la vida de pecado. Sodoma y Gomorra pecaron, abandonaron a Dios, se rebelaron a Dios y Dios castigó. Y ahí quedó el desierto total. No hay vida, no hay plantas, no crece nada, quedó todo sofocado. El pecado. Pecados personales y pecados sociales. La segunda parada la vamos a hacer en el desierto, pero un desierto donde ha llovido y donde la tierra es buena, tiene potencial de ser una tierra productiva y fértil. Nada más que se acaban las lluvias, llega el calor, llega el verano y se agosta todo y se queda en pedregal.
Y el tercer escenario, vamos a ver una tierra fecunda y cultivada, donde produce mucho fruto, como dice el Evangelio, algunos 30, otros 60, otros 100%. ¿Dónde quiero yo situarme con mi vida de gracia? ¿Dónde quiero yo situarme con mi relación con Dios? ¿Cómo quiero yo vivir mi vida de gracia, que es mi vida cristiana, que es mi vida según Dios y que es el cumplimiento del para qué me creó Dios? ¿Para qué me creó Dios? Vamos a ver estos escenarios y espero que nos ayuden a todos para entender en dónde estamos o por dónde tenemos que ir. Vénganse con nosotros y vamos a hacer un recorrido de la mitad de Israel para ver estos tres escenarios. Mis queridos peregrinos, la primera escena que quiero grabar con ustedes, como ya les había anunciado aquí, es en el desierto, de Sodoma. Quiero ver con ustedes tres lugares y este es el primero, el desierto de Sodoma, un lugar que nos recuerda tristemente el pecado y la rebeldía hacia Dios. Y aquí podemos ver lo que era en otro tiempo una tierra fértil que escogió Lot para él y para su familia y vemos convertida en un absoluto desierto donde no hay absolutamente nada de vida. Y la poca agua que vemos allí es el agua del Mar Muerto, igualmente muerto. El pecado mortal, el no acoger la gracia de Dios, el rechazarla. Ahí vemos lo que se considera o se llama actualmente la estatua de sal, que era Sara. Mientras salían de Sodoma, el ángel dijo a Lot: no volteéis detrás porque os convertiréis en estatuas de sal. Y ahí quedó esa estatua de sal que la gente hoy recuerda y conmemora como la estatua de Sara. Es triste, es penoso ver que en las primeras páginas de la Sagrada Biblia ya existe un castigo de Dios. Pero es que Dios no está jugando al Dios, ni nosotros podemos jugar a la criatura. Dios es Dios, nosotros somos criaturas y a nosotros nos corresponde vivir en el amor, vivir en la fidelidad, vivir en la gracia. Y si no la aceptamos y la rechazamos, nos convertimos en estatuas de sal, como esta que estamos aquí mirando y que nos entristece por su aridez, su soledad, su infertilidad. Ese es el fruto del pecado original, ese es el fruto de vivir en pecado. Me gustaría que estas imágenes tan tremendamente fuertes, casi crueles, nos dejaran ver el realismo del pecado, el realismo de la lejanía de Dios y la aridez de nuestra alma. No la vemos, pero existe. No la palpamos, pero así es. Vamos a quedarnos con esta imagen y vamos a nuestros próximos episodios para ver lo que es vivir en el amor y vivir para el amor. Mis queridos peregrinos, estamos en el segundo acto de nuestra vida de gracia y acabamos de dejar Sodoma,
Quiero enseñarles ahora dónde estamos, más o menos. A ver si Paola nos... miren, aquí está la zona de Sodoma, es el desierto completo, estéril, absolutamente terregoso. Hemos caminado por aquí al lado del Mar Muerto y estamos aquí más o menos a la mitad del Valle del Jordán. Esto es la última parte del desierto de Judá. Estamos en Samaria, entre el Mar de Galilea y el Mar Muerto, más o menos a la mitad, estamos por aquí. Como ven, hay aquí un beduino con su burrito y están pastando sus animales aquí en el monte, un lugar hermoso. Y quiero ver aquí con ustedes la segunda parte, el segundo estilo. Y quiero verlo porque estamos en el desierto. Si ustedes hubieran venido aquí hace 2 meses, lo único que hubieran visto serían piedras y tierra. Piedras y tierra. Le cayó un poquito de lluvia, poquito, y miren, comenzó enseguida a reverdecer. Y hay muchos animalitos por aquí pastando, y dentro de unas semanas estoy seguro va a haber aquí una cantidad inmensa de flores. Un día me paré aquí, era el 5 de marzo precisamente, y no les puedo decir la cantidad de flores, de colores, de todos colores y de todas las formas. Tenemos que darnos un poco prisa porque por aquí está viniendo lluvia y por aquí está viniendo lluvia. Tenemos aquí un claro de sol y queremos aprovecharlo. Voy a leer con ustedes el capítulo 55 del libro de Isaías. Capítulo 55 del libro de Isaías. Dice: oh, todos los sedientos, id por agua, y los que no tenéis plata, venid, comprad y comed sin plata y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastar plata en lo que no es pan y vuestro jornal en lo que no sacia? Hacedme caso y comed cosa buena, y disfrutaréis con algo sustancioso. Aplicad el oído y acudid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, pues voy a afirmar con vosotros una alianza eterna, las amorosas y fieles promesas hechas a David. Mira que por testigo de las naciones te he puesto, caudillo y legislador de las naciones. Mira que a un pueblo que no conocías has de convocar, y un pueblo que no te conocía a ti correrá por amor de Yahvé tu Dios y por el Santo de Israel, porque te ha honrado. Buscad a Yahvé mientras se deja encontrar, llamadle mientras está cercano. Deje el malo su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahvé, que tendrá compasión de él, a nuestro Dios, que será grande en perdonar. Porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, oráculo de Yahvé. Porque cuanto aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los vuestros, y mis pensamientos a los vuestros. Y aquí quiero llegar a este último párrafo importantísimo. Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer, así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello a que la envié. Mis queridos peregrinos, ya vimos el desierto, la aridez, la muerte del pecado, de la lejanía de Dios, de la ira de Dios que nosotros causamos cuando, abandonando nuestra vida de gracia, nos abandonamos al pecado.
Ahora nos encontramos en una fase intermedia. No son las tierras fertilísimas de cultivo, es el desierto, pero un desierto donde cae la lluvia de Dios y fecunda la tierra, y por lo menos los animalitos vienen a pastar y a comer, como espero que podamos verlo. Y esta palabra de que habla hoy Isaías es Jesucristo. Así será mi palabra la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sino que haya realizado lo que me plugo, lo que quise, y haya cumplido aquello a que la envié. Qué hermosa imagen que podemos ver aquí, palparla tangiblemente en medio del desierto, queridos hermanos, y ver que el agua de Dios fecunda. Así es la gracia de Dios. Así es la gracia de Dios. Y hasta el desierto más desierto que es este, un poco se ven allá las rocas todavía, el pedregal. Yo paso por esta carretera infinidad de veces y aquí no hay ni media planta, pero con la lluvia, es decir, con ese símbolo de la gracia de Dios, reverdece y produce hierbas y plantas para que coman los animales y los animales nos den de comer a nosotros. Atentos que el inicio de este capítulo 55 de Isaías dice: oh, todos los sedientos, id por agua, y los que no tenéis plata, venid, comprad y comed sin plata y sin pagar vino y leche. Este texto de Isaías, queridos peregrinos, lo vamos a encontrar en la vigilia pascual. En la vigilia pascual que vamos a hacer completita como hicimos el año pasado y que disfrutamos tanto, tiene 7 lecturas y esta es una de esas 7 lecturas. La gratuidad del don de Dios, la gratuidad de la fecundidad, la gratuidad de esta agua que llueve, que cae, que fecunda para que produzca la tierra y para que nos dé pan y nos dé trigo y alimente a los animales y podamos tener agua y leche de balde, gratis. Yo creo que caminar por aquí, dar una vuelta en silencio, meditando, ya vimos el desierto, la muerte, la aridez total. Estamos aquí en el desierto reverdecido y el tercer acto vamos a tenerlo en un ratito. La tierra fecunda y fructuosa pueden dejarnos ver los grandes 3 estados, podríamos decir, de un alma respecto a la vida de gracia. He querido simplificar, obviamente, hacerlo más visual, más sencillo. Ustedes traten de entender, porque con esta catequesis terminamos esta grande introducción que hemos querido hacer desde nuestra caminata del monte Sion, del Monte de los Olivos al Monte Sión, nuestro encuentro con Pentecostés, conversión de San Pablo, Bet Shean, la historia de la iglesia, Nicodemo y Jesús, y ahora vemos estas 3 fases o formas de vivir la vida de gracia. Mañana, con la ayuda de Dios, entramos de lleno ya en el catecismo. Vamos a caminar por aquí y vamos a dejar que este desierto reverdecido nos hable al corazón y nos enseñe muchas cosas hermosas.
Mis queridos peregrinos, estamos hoy ya en el tercer episodio, en el tercer acto de esta catequesis conclusiva, de esta grande introducción. Acabamos de visitar el desierto de Sodoma. Allí vimos la aridez, la esterilidad, el vacío prácticamente de vida. Luego nos paramos a medio camino en medio del desierto, florecido, empezando a florecer, reverdecido ciertamente. Y ahora estamos en una zona muy cerca de Cafarnaún, podríamos decir todavía de algún modo en el monte de las bienaventuranzas. Y vemos que estos montes, estas colinas, en otro tiempo llenas de maleza, ahora se han convertido en unos cultivos maravillosos. Es lo que algunos llaman el milagro israelí. Ya hemos hablado del riego por goteo, y aquí tiene el riego por goteo, son estas mangueras negras que vemos en el suelo, pero sobre todo lo que quiero hacer notar es que tienen agua, tienen cuidado, tienen trabajo, tienen responsabilidad, y por lo tanto tienen frutos. Queridos amigos, queridos peregrinos, queridos hermanos, así es nuestra vida espiritual, así es nuestra vida de gracia. A veces quisiéramos de un modo muy irracional que las cosas se dieran como por arte de magia, y por arte de magia no se da nada más que la magia. Para nosotros colaborar con la gracia de Dios es poner los medios, quererlo con todo nuestro corazón, determinarnos a seguir el amor de Dios, y eso da frutos. Ahora estamos en invierno, casi está empezando la primavera, vean, no hay ningún fruto, pero les puedo asegurar que dentro de unos 6 meses estos árboles, me parece que son de mango, van a estar que se caen de frutos. Y ahí toda la obra creadora de Dios se da cita. El agua, el hortelano, las abejas, el sol, la humedad, todo se da cita a la inteligencia humana para que esto tenga un fruto abundante. Hoy hemos venido hablando de los terrenos, del sembrador, de los frutos, y hablábamos del 30, 60 o 100% de frutos, y aquí también. Vamos a caminar un poco por estos cultivos de árboles frutales, y vamos a agradecerle a Dios que nos haya dado la oportunidad, la gracia de colaborar con Él. Él pone toda su parte y nosotros ponemos la nuestra. Yo pongo la mía, tú pones la tuya, cada uno de nosotros pone su parte, y les aseguro, los frutos no se harán esperar. Mientras caminamos en este maravilloso huerto de mango, vamos a pensar en esta realidad que nos enseña el Evangelio. Comparar la naturaleza, el sembrador, el agricultor, con nuestra vida de gracia, con nuestra vida cristiana. Mis queridos peregrinos, vamos a terminar aquí nuestra catequesis del día de hoy. Cerramos nuestra primera semana de peregrinación y mañana nos veremos con el Catecismo de la Iglesia Católica en nuestras manos. Que Dios los bendiga.
Recemos mucho unos por otros, pídanle a Dios y al Espíritu Santo que nos siga abriendo los caminos, porque apenas estamos calentando los motores y ya estamos descubriendo cosas maravillosas. Hasta mañana y que Dios los bendiga.